las manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio para nosotros, una alegría como familia comunicarnos con ustedes, aunque sea por este medio. Como todos los domingos vamos a dar comienzo a esta reunión. En primer lugar, quiero leer un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Salmo 96, versículo 9. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Es un lindo texto para meditarlo, ¿no es cierto? Ahora no lo vamos a meditar, pero bueno. Ahora vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque podemos comunicarnos contigo en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos disfrutar de tu presencia también. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tú dirijas toda esta reunión, sobre todo el mensaje de la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora seguidamente vamos a tener un tiempo de alabanza. Después vamos a tener una sorpresa de un hermano. Y también vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios, que va a estar a cargo de nuestro hermano Pablo Abad. Misericordia, que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo por tu misericordia, que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Solo en ti, tu salvo soy. Hoy lleno está mi corazón. Es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame. Yo de tu mano no me soltaré. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Solo en ti, Señor. Solo por tu misericordia, que hoy libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor, y solo tu gracia liberó mi corazón. Y solo en ti yo salvo soy. Hoy lleno está mi corazón. Es tu perdón lo que mi vida transformó. Dios, guíame y muéstrame.
buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida es tu amor por mí. Estar donde tú estás, sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida es tu amor por mí. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida es tu amor por mí. Por mí. Ese es tu amor por mí, por mí. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios.
subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de ti, dejaré vivir hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Quería comenzar quizás la introducción a este nuevo encuentro que tenemos a través de este medio, ya que se me pidió que recordara de qué manera había conocido a Cristo, y realmente para alguien que nació en un hogar cristiano, no debería ser difícil conocer a Cristo, pero a veces vemos que lamentablemente hay circunstancias en las cuales no siempre los consejos de los padres son aceptados, y es difícil que los hijos conozcan a Cristo. En mi caso no fue así. Tanto mi padre, Luis Domingo Vitale, como mi madre, Lidia Esther Aparicio, fueron las que me guiaron siempre en este camino. Ellos no nacieron en un hogar cristiano. Mis abuelos conocieron la palabra primeramente, y luego ellos también empezaron a asistir y creyeron en el Señor. Comenzaron allí en los principios de la iglesia en Villarreal, que también se comenzó como se comenzó también en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, hace 33 años, en una casa donde se abrió el testimonio, y después hermanos fueron agrandando el lugar, a tal punto que sabemos cuántas iglesias han salido de aquel lugar, de la iglesia en Villarreal, y una de ellas es la que mis padres, ¿no es cierto?, estuvieron por bastante tiempo allí en Caseros. Se hizo en la casa de un hermano primeramente que había donado un lugar, y allí comenzaron las actividades. Después, por lamentables hechos que hicieron que tuvieran que irse de ese lugar, mis padres se congregaron en la iglesia en Palomar. Ya había una iglesia que estaba también cerca de nuestras casas, y su dirección, no sé por qué, pero siempre la tengo en mente, era Cuenca 628. Será porque allí nací.
nací en cuanto al conocimiento de la palabra. En aquel lugar asistía con mis padres a la iglesia, era un chico más de aquellos que asistían con sus padres, y un día en una clase con un maestro, el cual también recuerdo su apellido, Petrini, realmente ese día acepté al Señor. Habló, ¿no es cierto?, acerca de la vida, de la muerte, acerca del infierno, del cielo, como escuchábamos los otros días el mensaje de Fernando. Allí los hermanos en esos tiempos no utilizaban ningún argumento, se hablaba realmente de la palabra de Dios, se transmitía a las personas las verdades de este Evangelio, como cada día tratamos, por lo menos en nuestra congregación, de así hacerlo, de no involucrar aquellas cosas que nada tienen que ver más que con el Evangelio. Así que mi conversión fue sencilla, en una clase de escuela dominical, con un maestro, pero en la vida a veces hay cosas que no tomamos en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque estamos en un hogar cristiano, conocemos, y pareciera que eso es suficiente, pero no lo es. Y a la edad de 16, 17 años tuve mi primer error o así, no depositar la confianza en el Señor, ¿no es cierto? Y pensando que había una chica a la cual me gustaba, pensaba que iba a ser mi compañera. Realmente me decepcioné, me entristecí, no dejé las cosas del Señor, pero sí estuve mal por bastante tiempo. Luego, por la gracia de Dios, conocí a la cual es mi esposa, y uno desde que conoció al Señor siempre estuvo en las cosas del Señor. Pero entiendo que estar en las cosas del Señor no es realmente ser un cristiano que verdaderamente haga las cosas sintiendo lo que hace muchas veces, ¿no? Por eso es que digo que es complicado. Es complicado porque si bien uno conoce, sabe, yo no he dejado de trabajar nunca en las cosas del Señor. En cuanto pude, desde niño en la escuela dominical, estaba en las obras, en los cantos, en el coro. Cuando llegué a bautizarme a la edad de 16, 17 años, y nunca me alejé de los caminos del Señor, pero a veces es como cuando uno va a su trabajo y hace el trabajo que conoce y que sabe, y que a veces no presta atención a que ese trabajo tiene otras circunstancias que debería atender, ¿no? Entonces un día voy a leer textualmente lo que encontré en la palabra que me hizo reflexionar. El Señor habla una parábola allí, le dice a Simón, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y esa palabra un día leída en mi corazón me trabajó mucho para darme cuenta que muchas veces hacemos cosas sin tener en cuenta o sin razonar cuánto le debemos al Señor. No porque hayamos nacido quizás en un hogar cristiano, no hayamos conocido como otros tantas problemáticas como el alcohol, como el cigarrillo, como las drogas,
a veces no tomamos en cuenta cuánto debemos al Señor, porque allí el Señor puso un ejemplo para que tomara conciencia aquel hombre de que realmente hay personas que han salido tan profundamente del pecado, que realmente al ver lo que el Señor ha hecho en sus vidas, han transformado sus vidas de otra manera, y lo hacen en una medida mayor a la que nosotros a veces estamos acostumbrados a hacer. Y leyendo estos últimos días tantas cosas allí en Lucas, y viendo que el Señor dice que el que no dejare padre, madre, aquel que realmente no buscara las cosas del Señor, no podrían ser sus discípulos. Y todas esas cosas han hecho pensar mucho en un tiempo en mi vida. Y desde ese tiempo le doy gracias al Señor, porque más allá de haber sido un hijo de Él, haber caminado en sus cosas, Él pudo poner en mí el conocimiento que necesitaba para darme cuenta cuánto vale su misericordia, su amor cada día, cuánto vale lo que Él hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario, entregándose a su Hijo, al único, aquel que derramó todo en la cruz, se vació por completo por cada uno de nosotros, y haciendo esto, Él nos dio vida y vida eterna. Creo que aprendí a valorar al Señor quizás mucho tiempo después de haber conocido al Señor. Sé que desperdicié mucho tiempo, pero le doy gracias por su misericordia, por su amor, por guiarme siempre en el camino, porque cuando me he equivocado Él ha corregido mi andar. Y ojalá que Él corrija cada día más mi andar sobre esta tierra para que realmente pueda ser útil para Él y también para aquellos que me rodean. Ojalá, hermanos, podamos todos entender y comprender, si realmente le amamos, que hay cosas que debemos dejar, que este mundo no tiene nada por el cual tenga algún atractivo para que no le amemos, para que, como estábamos leyendo en Lucas hace unos días, no seamos propicios al Señor, que nos ha convidado a una fiesta, y decirle: tengo que ir a ver el ganado que compré, tengo que ir a ver a una persona, que ojalá cada vez que le necesitemos, no le busquemos solamente por esa necesidad, sino que en cada momento de nuestra vida podamos pensar que el Señor está siempre a nuestro lado, y que Él anhela que nosotros también no dependamos de las cosas de este mundo, sino que dependamos solamente de Él. Ojalá, hermanos, que este corto pensamiento que he tenido, más allá de que mi conversión no ha sido algo espectacular, podríamos decir así, sirva para que algunos que quizás aún tienen su corazón en cosas de este mundo, que a veces nos hacen bajar la mirada, nos hacen perder el tiempo en cosas que no nos van a satisfacer, y que hoy extrañamos, y que realmente cuando las tuvimos a veces la menospreciamos. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y un abrazo para todos en este 33 aniversario de esta hermosa iglesia de Salcedo. Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? Les agradezco desde ya los mensajes que me mandaron con motivos de mi cumpleaños. Fue realmente una caricia para mi alma. Reciban todos mis cariños también, y feliz también aniversario. Bueno, el Señor puso en mi corazón esta meditación, y en este caso es el capítulo 6 del libro de Daniel, y por amor al tiempo no lo vamos a leer, vamos a ir a los puntos principales. Después de léanlo en sus casas con tranquilidad.
Para empezar, tenemos que decir de que Daniel era uno de aquellos que había sido deportado a Babilonia ya desde su adolescencia. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto nos habla a las claras de quién era Daniel y cómo iba a ser su relación con Dios. Y también, hermanos, como ejemplo a seguir, Daniel nos deja una vara muy, pero muy alta. Para este capítulo 6 de Daniel, ya era un hombre de edad avanzada, Daniel. Ya había pasado su adolescencia, ya había pasado su juventud y madurez, experiencias vividas en relación con Dios. Y en este capítulo 6, por su integridad y porque era una persona de espíritu superior, eso significa talento, el rey Darío pensó en ponerlo por sobre todo su reino. Y en este caso también sobre funcionarios y 120 sátrapas. Y esto nos habla también a las claras del testimonio que estaba dando Daniel, de su integridad, de su capacidad. Era una persona realmente temerosa de Dios y esto se manifestaba en su vida. Ahora bien, estos funcionarios y estos 120 sátrapas, no les cayó bien esta idea de tener sobre ellos la autoridad de Daniel. Seguramente tendrían otras ideas ellos para llevar a cabo, aprovechándose de esta nueva posición que iban a tener en el imperio para hacer sus cosas, sus corrupciones, aprovecharse de esa situación. O también por una cuestión de envidia, por una cuestión de que no aceptaban de tener la imagen de semejante persona como Daniel, controlándolos a cada uno de ellos. Así que ellos buscaron la forma de sacárselo de encima a Daniel. Buscaron cómo acusarlo, buscaron un error que pudiera tener Daniel para poder sacárselo de encima. Pero no lo encontraron. Dice la palabra de Dios, allí en Daniel capítulo 6, versículo 5, no pudieron encontrar ningún motivo para acusarlo. Era un hombre totalmente íntegro. Entonces buscaron algo que le jugase en contra, por obedecer la ley de Dios. Esto nos habla a las claras del tamaño de hombre que era Daniel, un hombre que realmente respiraba santidad. No pudieron encontrar error ninguno en la vida de Daniel como para sacárselo de encima. Solo buscaron la forma de ponerlo entre la espada y la pared a través de su obediencia a Dios. Daniel era un hombre que evidentemente tenía la ley de Dios no solamente en su mente, sino también en su corazón. ¿Y qué hicieron estos funcionarios, estos 120 sátrapas? Se les ocurrió una idea, ir al rey, en este caso a Darío, y pedirle que promulgara un edicto. Que este edicto tenía que ser por 30 días. Y por este decreto real, por 30 días iba a estar prohibido adorar a cualquier dios bajo pena de muerte. Solo se debía adorar al rey. Así que imaginémonos esta situación para Daniel. Aquí no estamos hablando de que Daniel corría el riesgo de su puesto, de poner su puesto, o corría el riesgo de ir a la cárcel, o corría el riesgo de ser capaz azotado, castigado de alguna otra forma. Hermanos, pensemos de que estaba en juego su propia vida. Y esto seguramente habrá afectado a Daniel. Era un hombre más allá de que era íntegro, de que respiraba santidad. Era también un hombre de carne y hueso. Era un hombre también con sus limitaciones, ya con edad avanzada, capaz que en su cuerpo también desgastado por el paso de los años. Pero, ¿qué podemos haber hecho nosotros? Imagínate, hermanos, si se te hubiera presentado esta situación. Él capaz que pudiera haber ido por la fácil y decir, bueno, me voy a tomar un periodo de 30 días, voy a dejar a Dios de lado y después voy a retomar mi relación con Dios. Y con esto voy a subsanar este inconveniente que tengo.
pagar con mi propia vida, desobedecer a este decreto real. Y después voy a seguir mi relación con Dios. Esto podía haberse presentado en la mente de Daniel. Como capaz que muchas veces se nos presentan ocasiones en nuestras vidas y dejamos nuestros principios que tenemos que tener afianzados en Dios de lado y hasta capaz que no nos damos cuenta y afectamos nuestra relación con Dios. Lo dejamos a Dios de lado, dejamos de tener esa intimidad con Dios y ya sea por los problemas que se nos puedan presentar, por las ocupaciones y preocupaciones, muchas veces tomamos las riendas de la situación con nuestras propias manos y dejamos a Dios de lado. No fue el caso así de Daniel. Y esto es lo que me llama la atención y este es el versículo que realmente hace fuerza en este capítulo. Para mí es el más importante y es el centro. Dice en el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa y en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, y esto nos habla de hábito, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué imagen es que nos deja este versículo 10? Daniel supo que se había sido firmado este documento. Supo que estaba en riesgo su propia vida, que por 30 días tenía que venerar a este rey, no al Eterno, al Dios Todopoderoso, sino a uno de carne y hueso, a uno que con este edicto que había firmado podía acabar con su propia vida. Y también me llama a la atención de que dice este versículo que las ventanas de la habitación de Daniel se dirigían hacia Jerusalén, esa tierra a la cual seguramente Daniel quería estar, porque él pertenecía ahí. Y era seguramente el anhelo de su corazón poder volver a aquel lugar. Hermanos, cuando se vienen las tormentas de las pruebas en nuestras vidas, podemos entrar en la intimidad con Dios, allí en nuestra habitación, y abrir esas ventanas espirituales pensando en la tierra prometida que tenemos por delante, que no es en esta tierra, sino que es en estas glorias celestiales. Y podemos clamar a Dios y poner todos nuestros problemas delante de su presencia, clamando de rodillas. Las circunstancias que puedas estar viviendo en esta vida, si es un inconveniente, un problema que estás viviendo en tu matrimonio, toma de la mano a tu cónyuge, a tu mujer, a tu esposo, y ponete de rodillas en aquella habitación y clamá de rodillas a Dios. O si estás pasando por otros problemas, porque problemas laborales, económicos, o de salud, o también problemas del alma, porque estás solo, estás sola, pero no estás solo y no estás sola, no estamos desprovistos del cuidado de Dios. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Y así como Daniel se puso de rodillas 3 veces al día, rogaba a Dios y también le daba gracias. ¿Por qué hacía esto Daniel? El decreto no se podía anular, aunque Darío le pesara, porque Darío dice allí en la escritura de que intentó evitar de que este decreto afectara su relación con Daniel, que en este caso iba a pagarlo con su propia vida. Pero aún así todo, Daniel se propuso no dejar de adorar a Dios, al Eterno, porque él sabía que de su lado estaba el dueño del universo. Y termina este capítulo diciendo de que Daniel fue protegido de los leones. Y vienen estos 2 versículos que quisiera compartir. Isaías 66, 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, abatido, quiere decir, y humilde de espíritu, y que tiembla, reverente a mi palabra.
Daniel no le tenía miedo a este edicto, no le tenía miedo a Darío, no le tenía miedo a todos estos funcionarios de este imperio que atentaban contra su vida. Daniel realmente era reverente al Dios eterno, al dueño del universo. A él se debía la vida de Daniel. A él debía la integridad de su vida y de su corazón. Y él seguramente se sentía abatido y derramó su alma delante de Dios en esos momentos de intimidad con Dios. Hermanos, con nuestros ojos de la carne podemos ver cómo las nubes se ponen sobre el cielo y todo se oscurece. Y con nuestros ojos físicos podemos ver de que pareciera de que no hubiera solución, de que todas estas situaciones nos pueden superar y vienen esos temores a nuestras vidas. Pero realmente con los ojos de la fe podemos ver cómo esas nubes se despejan y ver cómo el dedo de Dios escribe en los mismos cielos: yo te amo. Y podemos también verlo reflejado en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo sabía muy bien Daniel. Sabía a quién se debía, sabía a quién estaba acudiendo. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, te lo dice a vos, hermanos, me lo dice a mí, y quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón, y nos dice: yo soy tu Dios. Qué bendición que podemos tener a este Dios de nuestro lado. Y también hubo un decreto divino, hubo también una oración en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En esta ocasión era el mismo Señor Jesucristo. Y todos nosotros sabemos esta historia, hermanos. Cómo el Señor, dice allí en Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Había un decreto divino por el cual tenía que pasar el Señor Jesucristo, y era la cruz del Calvario. Él tenía que experimentar el oprobio. Él tenía que cargar con los pecados de la humanidad. Y el Señor Jesucristo allí en el Getsemaní fue a rogar 3 veces que si era posible pudiera pasar esa copa amarga, pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de la Trinidad, la voluntad de Dios, esta voluntad que ya estaba puesta firme desde antes de la creación del mundo. Hermano, ponete a pensar que el Señor Jesucristo tenía que llevar en aquella cruz, en su santidad, porque era 3 veces santo, tenía que cargar con el peso del pecado, el tuyo y el mío. Tenía que pasar por aquella cruz del Calvario, tenía que pasar por aquel hostigamiento, tenía que sus oídos estar atentos a cómo aquel pueblo gritaba: crucifícale, crucifícale. Tenía que experimentar el desprecio, tenía que experimentar el oprobio, tenía que experimentar el mismo quebrantamiento de su cuerpo. Dice la palabra de Dios que él era varón experimentado en quebranto y en dolores. Y en Cristo fueron cargados nuestros pecados, la desidia de nuestra maldad, de la maldad del mundo en toda su extensión, en toda la historia. Hermanos, fueron mis puños y tus puños los que golpearon el rostro de Cristo. Fueron nuestras bocas los que escupieron en su rostro. Fueron nuestras manos las que clavaron esas coronas de espinas. Fueron tus manos y las mías las que empuñaron ese martillo que lo clavó en la cruz, en sus manos y en sus pies. Fueron nuestras manos las que empuñaron esa espada y traspasaron su costado. Hermanos,
fueron mis pecados y los tuyos, pero este decreto divino era por amor a nosotros mismos, era para darnos vida eterna. Y Cristo en su humanidad allí clamó en el Getsemaní. Y como respuesta recibió un ángel que bajó para confortarle. Tenía que pasar por esa copa amarga. Hermanos, no fue la experiencia de Cristo como la experiencia de Daniel. Él fue librado de las fauces de los leones, pero Cristo no fue librado de la cruz. Si bien Él resucitó, y gracias que Él resucitó, porque Él tenía poder para volver a tomar la vida, y para que en esa resurrección nosotros pudiéramos tener la bendita esperanza de tener vida eterna en las glorias celestiales. Pero Él tuvo que pasar por esa experiencia amarga que es la cruz del Calvario, esa cruz en la cual Él tuvo que cargar con nuestros pecados. Ese fue nuestro Dios, ese fue nuestro Cristo, este fue el Mesías que vino a buscarnos y este fue el pago de esa redención. Hermanos, pensemos en esta situación, pensemos en esta oración del Getsemaní y que por tu redención y por la mía, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Quisiera dejarles una interpretación para terminar con esta meditación, que realmente podamos sentir en nuestros corazones cómo Dios nos habla y cómo Dios nos ama y hasta dónde llegó el mismo Señor Jesucristo para lograr nuestra redención.
su pecado atroz. Oh, amor de Dios, brotando está inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, Damos gracias por el mensaje de la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas, para meditarlo todos los días. Así que ahora seguidamente quisiera dar las reuniones que vamos a tener así virtualmente, ¿no? Tenemos el miércoles próximo a las 20 horas la reunión que tenemos como siempre, oración y mensaje de la palabra del Señor, ¿no es cierto? El viernes también tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes, es a las 20 horas. Y el sábado es la reunión de matrimonios. Vamos a finalizar con oración. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este día que tú nos has dado, por el mensaje de la palabra del Señor, que siempre es bueno para continuamente meditar en su palabra. Gracias por todo y todo lo que hacemos todos los días. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera avisar que queda abierto el grupo de WhatsApp para todos los que quieran comunicarse con nosotros.